Empecemos con nuestros encuentros visuales, por lo menos, de álgebra y geometría analítica aquí en primero primera. Mi nombre es Julia Contín y Mariela Acorinti. Tenemos esta tarea de acompañarlos en este trayecto, preparándose para esa hermosa carrera que ustedes eligieron. Hermosa pero exigente también. Es una de las carreras aeronáutica, por eso preguntaba. Es una de las carreras con la que tienen que conocer de más cosas, porque trabajan con fluidos, con sólidos, trabajan con todo. O sea, hay otras que son más específicas de alguna, pero la de ustedes exige un amplio conocimiento y eso es con un esfuerzo. Y comenzarlo así tiene lo suyo, pero no importa, es como un despegue más difícil, pero posible. De hecho, ya estamos trabajando, ustedes están trabajando y, y vemos que les va en las actividades, al menos que es la forma que tuvimos más cercana de verlos en general, digamos, porque tenemos el foro y tenemos la mensajería y el correo adicional. En eso vimos que participan, trabajan, así que detrás parece un compromiso muy promisorio para este inicio. En, en este trayecto inicial nosotros vemos una parte geométrica que nunca la vamos a dejar durante todo el año, pero después nos vamos a despegar un poco de lo geométrico y vamos a seguir hablando trabajando con vectores, pero esos vectores no tienen la representación geométrica que tiene en estas próximas semanas. Nos permiten elaborar conceptos más profundos con los que ustedes van a tener que trabajar en el futuro y nos permiten llevarnos a universos que no son estos de 2, 3 dimensiones, planos y espaciales tridimensionales, sino de muchas más dimensiones. Pero para eso comenzamos por acá. Si me van a preguntar en cuanto a la estructura de la materia, les diría que tenemos qué es lo que tenemos por el momento, porque si yo les cuento que hay 2 parciales y etcétera, no sé ni que son en julio, no sé cuándo los vamos a tener, ni cómo nos vamos a arreglar, porque vamos flexibilizando la situación, lo que podemos hacer durante esta situación, eh, con lo que va pasando. Entonces, les digo que por ahora todo lo que compartamos con todos los cursos de álgebra y geometría analítica está en la página, en el aula virtual de álgebra y geometría analítica general, y así nos vamos a seguir manteniendo. Y lo que es particular de nuestra aula, en nuestra aula, que entiendo que todos están, al menos según nuestra lista, están todos matriculados, y si están acá, así es. Y los invitamos a tener una presencia en el foro, con sus dudas, con sus aciertos también, ¿por qué no? Ah, me encantó esto, eso también es un buen comentario, aunque siempre uno lo deja para las dudas. Y es nuestra forma de saber qué tal les está yendo, más allá de estos encuentros virtuales que son cortitos para nuestro gusto y nuestra costumbre, y no obstante son. Así que les invitamos a hacerse asiduos socios del foro, porque así las dudas que tenga alguno, eh, podemos ver qué hacemos con ellas, sabemos lo que le está pasando, e incluso alguien puede contestarle a otro, como para decir, ah, no, esa yo la sé, te contesto yo, y empezamos el diálogo en una forma más activa, como si estuviéramos en el aula, porque de hecho es parte del aula el foro. Entonces, eh, además tiene la ventaja de que queda para consultarlo y para leerlo. Esa no es mi duda de hoy, la que están como tema, pero sí puede ser la de mañana o cuando estudie o cuando llegue, o mirar cómo es que le surgió la duda al otro, también está bueno, y no tengan ningún tipo de vergüenza
porque no hay ninguna pregunta que sea menor que otra. Las dificultades son dificultades y si se pueden solucionar, tanto mejor. Entonces, los invitamos a eso, participar de esa forma, que es la manera que nosotros tenemos de ver qué está pasando. Entonces, en cuanto a los contenidos, sí, trabajamos con vectores que ustedes empezaron a tener en el ingreso y en física, y son los mismos vectores, nada más que ahora vamos a hacer un énfasis en los vectores que sean tridimensionales. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Una cosa instrumental para ahora, posiblemente se corte la comunicación en algún momento, porque el tiempo es limitado, no sé, hay antecedentes que siguió de largo, pero es posible que se corte. Y entonces prueben de cerrar y volver a abrir en el mismo lugar, en esta misma ID, con este mismo ID, en este mismo aula, y después recién a las 10:30, que la invitación la hizo Mariela, ahí entran en la otra, pero hasta que se pueda entrar en esta y hasta que sean antes de las 10:30, vamos a estar acá en lo posible. Si no, nos vemos a las 10:30, pero en principio nos ha dejado volver a entrar al mismo lugar, pero hay que pasar, cerrar y volver a abrir. Así que así quedamos, ¿entendido? Si quieren, abran el micrófono a veces cuando alguien quiere contestar y así los escuchamos. ¿De acuerdo? O en el chat, está bien. De acuerdo. Muy bien, ahí está. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, siendo que ya estamos 26 y no sabemos cuántos seremos, comencemos, a menos que alguien tenga alguna pregunta así de esto que yo dije nomás. Bien, como adentrarnos, siempre acompáñense, procúrense acompañar con un libro que va a ser lo mejor, la mejor compañía. Tienen varios en el programa, están escritos varios. Todos ellos les va a servir para esta parte, no hay problema, cualquiera que llegue a sus manos o a su vista, y toda la información y todo el curso que está y que nosotros les hemos referido los primeros días de álgebra y geometría analítica en la Facultad Regional Buenos Aires, que es un curso a distancia, está preparado para eso, nosotros no lo estábamos, pero este curso sí. Entonces, nos es muy útil en este momento y realmente es un material valiosísimo, del cual se pueden bajar el apunte también. Así que material para leer hay, y los invitamos a explorarlo. Prueben distintos lugares como para ver, bueno, sí, esto lo entendí mejor de acá o allá, pero está todo ese material así disponible. Y comencemos entonces. Les voy a compartir una pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Vamos bien? Sí, se ve bien. Bien. Entonces, en este inicio, nosotros sabemos que ustedes conocen, lo han estado haciendo, sumar vectores, nuestros vectores segmentos dirigidos. Estos vectores que no importa si están en un universo de 2 dimensiones, en este caso 3, es el mismo procedimiento para sumarlos en forma gráfica. Y esa suma tiene distintas características que las invitamos a leer en los resúmenes que hay en el trabajo práctico en la primera hoja, o en los libros los van a encontrar, como por ejemplo que la suma es conmutativa, pero no nos vamos a detener en este asunto, puesto que queremos focalizar hoy en nuestra ubicación en 3 dimensiones, pero sabemos que ustedes han multiplicado también un escalar por un vector o un vector por un escalar, dando por resultado un vector que tiene la misma dirección que el vector con la que uno inició esa multiplicación,
y tiene el mismo sentido si el escalar es positivo y tiene distintos sentidos si el escalar es negativo, a menos de multiplicarlo por 0, que da el vector nulo, un vector que como segmento tiene sus dos extremos coincidentes, el inicial y el final, y obviamente no tiene dirección asociada. Y préstenle atención, más allá de lo que pasó con esta flechita, préstenle atención a la escritura, porque va a ser nuestro lenguaje cotidiano, que estamos viendo. Los vectores tienen flecha, los puntos en general los escribimos con mayúscula, y eso va a ser importante en la interacción con el otro. También sabemos que combinar estas dos operaciones lo han hecho en esta combinación lineal de vectores, y es simple, pero es el corazón de esta materia. Esta materia se construye con combinaciones lineales. No por nada se llama álgebra lineal. Entonces, el corazón, el concepto bajo el cual se descansa toda la construcción, es esta operación simple de combinar sumas y productos por escalares. En alguna otra ocasión podremos explayarnos un poquito más, pero la idea es que si uno trabaja en el plano, necesita referencias como para ubicarse, y nosotros usamos un sistema cartesiano ortogonal con estos dos ejes perpendiculares, X e Y, y tomamos unidades que son vectores, porque estamos hablando de segmentos dirigidos, los versores Y y J, y cada vez que queremos ubicar un punto, debemos decir cuánto a la derecha, digamos, de nuestro dibujo visto de frente, o cuánto arriba o abajo, o a la derecha o izquierda está ese punto, y eso lo llamamos las coordenadas del punto, un par ordenado de números reales. El ordenado viene porque si lo dicen 1, 3 no es lo mismo que 3, 1, pero eso nos está vinculando con un vector posición. Conocer el punto es conocer su vector posición al unirlo con el origen de coordenadas, y así hablamos de componentes del vector. Ese vector puede pensarse la suma de un vector sobre el eje X y un vector sobre el eje Y, y eso se conoce como descomposición canónica, y los invito a ver toda la forma de escribir que va a ser importante. Entonces, la distancia que hay entre el extremo inicial y el extremo final de ese vector es el módulo, un número siempre mayor o igual que 0, y los algebristas, además de las componentes del vector o las coordenadas del extremo, suelen usar ángulos conocidos como directores, y esos ángulos directores son los ángulos que forman el vector posición con el semieje positivo de las X, ese que se conoce como alfa, y el semieje positivo de las Y, que se conoce como beta. Ahora, los algebristas no saben, a menos que digamos lo contrario, no trabajan con ángulos entre 0 y 360 y ángulos antihorario y horario, salvo cuando especifiquemos. Los ángulos de los algebristas son siempre entre 0 y 180 y no tienen ni horario ni antihorario. Entonces, el vector que ustedes ven aquí, supongamos que forma un ángulo alfa de 40 grados o de 60 o de 30 grados, y ellos, los algebristas, nos van a decir pi sobre 6, pero son 30 grados en el sistema más habitual para nosotros. Este es un vector que tiene esa característica, pero también hay otro vector con el mismo módulo que tiene 30 grados y que está en el cuarto cuadrante, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando uno no está especificando que sí habla de horario y antihorario. Nosotros no, y seguramente esto va a surgir cuando vayamos haciendo los ejercicios. Esos ángulos directores se calculan fácilmente, como la coordenada, la proyección de este vector. Buscamos este punto, tiene una coordenada en este eje, A1 en este caso, y lo dividimos por la hipotenusa de este triángulo rectángulo, averiguamos este ángulo, A1 sobre el módulo de A, si es nuestro vector, y el segundo ángulo director lo sacamos, calculamos cuánto vale a partir de su coseno,
como A sub 2 sobre el módulo de A, de tal manera que el vector A también, además de su par ordenado, ese par ordenado se puede visualizar como una escritura de módulo multiplicado por cada coseno director en cada una de las componentes, y eso también es una forma que se usa, sobre todo ustedes van a interactuar con gente que son pilotos, por ejemplo, o que son tableros de aviones o de cohetes, no importa dónde nos lleve la vida, y ellos se manejan mucho con la ubicación en ángulos, así que vamos a insistir durante todo el año eso de ubicarse con ángulos. Ahora, va a ser interesante que no solo uno tenga unidades como los versores Y y J sobre el eje X y sobre el eje Y, sino que uno pueda tener una unidad vectorial en cualquier dirección. Y esa unidad vectorial en cualquier dirección nosotros lo llamamos versor. Y ese versor, estoy tratando de buscar el puntero, pero no me aparece la disponibilidad, pero no importa, me arreglo con esto. Aceptar. Ahí termina. Bueno, volvemos acá mismo, o sea, como ya les digo, cierren y vuelvan a abrir. Entonces, este versor se consigue simplemente, si este vector, por ejemplo, tiene módulo 8, tomo la octava parte, que es lo que ustedes leen acá de ese vector, y así conseguirán ese versor. Ahora bien, estos cosenos directores de los que hablamos no son arbitrarios. Si yo digo que alfa vale 30 grados, beta no puede valer cualquier cosa. O sea, tienen un vínculo que conocemos como relación pitagórica, tal que la suma de los cuadrados de los cosenos directores, usando trigonometría sobre este triángulo rectángulo, da 1. Entonces, conocido un ángulo, el otro tiene dos opciones, pero no más. Cuando nos tratamos de ubicar en R3, ya necesitamos, para un punto, una terna ordenada. Allí se está construyendo. Primero uno busca la proyección de este punto con una vertical hasta encontrarse con el plano XY. Ese plano XY sería como el piso, digamos, en el que estamos. El eje X está saliendo de la pantalla y entonces nos va a decir en sus coordenadas ese punto, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, o como la llamemos, nos va a decir cuánto adelante de la pantalla está, o cuánto por detrás está con la coordenada X, y si es X igual a 0, es un punto que está justo en la pantalla. La coordenada Y nos va a decir cuánto a la derecha o a la izquierda está, y la coordenada Z cuánto arriba o abajo, como para que nos ubiquemos, ¿no? Ese vector, ese punto, también nos asocia con un vector posición y nos permite escribirlo en sus componentes. También tiene un módulo, la raíz cuadrada, la distancia entre el origen y el extremo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas coordenadas del punto extremo, y nos permite también hablar de ángulos directores para ubicarnos. Los ángulos directores ahora van a ser 3, y en un arrojo de imaginación vienen alfa, beta y gamma. Con el semieje positivo de las X está el primer ángulo director, que se calcula igual que en el plano. A sub 1 sería en este caso sobre módulo de A. No es fácil de visualizarlo, nos vamos a tratar de cuando nos ubiquemos en el espacio y grafiquemos, verlo más fácilmente que aquí. Ese es el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Luego tenemos el ángulo que forma con el semieje positivo de las Y, nuestro beta, cuyo cálculo es simple y semejante, igual que en R2, y el ángulo que forma con el semieje positivo de las Z, el beta. Ahora bien, cuando uno, por ejemplo, dice el ángulo que forma con el semieje positivo de las Z, con el versor K, es 30 grados, en realidad,
supongamos que acá yo dijera que esto es 30 grados, pi sobre 6, y me imagino cuáles son los vectores que cumplen eso, y solo la información que yo estoy dando es que el ángulo es pi sobre 6, 30 grados, resulta que una posibilidad es la que está graficada, pero si se imaginan este triángulo rectángulo, llevándose este vector A que estoy marcando, girando en el espacio, ¿se lo imaginan un poquito? Bien, entonces, si uno lo gira como alrededor de ese eje X, va formándose como un cucurucho, ¿sí? Como si estuviéramos a punto de llenarlo con un helado, y esos son todos los vectores que comparten ese ángulo pi sobre 6, y por eso no es fácil ubicarse en R3, ¿sí? Lo vamos a intentar, y no va a ser tarea de un día, ni de dos, ni de una semana, ni de dos, pero lo vamos a conseguir. Vamos a tener el auxilio de algún graficador, como nos va a mostrar Mariela, y también aquí, para calcular la distancia entre el origen y el extremo, vamos a tener la posibilidad de calcularlo fácilmente a través de su módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto extremo en el vector posición, y también tenemos el auxilio, y también la rigidez, por supuesto, de la relación pitagórica. La suma de los cosenos, de los cuadrados de los cosenos directores vale 1. También leemos la escritura del vector de esta forma, para ubicarnos en directamente cuánto adelante o atrás, a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo está, o con su distancia al origen y el ángulo que forma con los semiejes. Ahora bien, cuando tenemos puntos que conocemos, podemos armar los vectores que los unen. Hasta ahora yo solo mencioné vectores posición. Entonces, conocidos los puntos, podemos armar el vector que une, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B. Y muy fácilmente ese vector se consigue y está identificado con la terna donde hay que restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Entonces, así conseguimos analíticamente ese vector. Ahora, hay que pensar que siempre yo estoy hablando de vectores posición, entonces hay un origen en algún lugar, no importa si este universo en el que nos movemos es plano o en 3 dimensiones, pero esta expresión AB se puede pensar siempre de la siguiente forma. Hablo de vectores posición desde O hasta B y desde O hasta A. Entonces, si uno quiere encontrar el vector posición OB, simplemente puede hacerlo directamente o puede tomar este camino. Va desde el origen hasta el vector A y desde A hasta el punto B. Desde el origen hasta el punto A y desde el punto A hasta el punto B, con los vectores OA y AB, y es una forma de expresar distinta al vector OB. Entonces uno podría decir, bueno, acá identifico enseguida que el vector AB es la diferencia entre OB menos OA. Pero yo hasta ahora la diferencia no se define. La diferencia o la resta entre dos vectores en realidad es una combinación de dos operaciones. Sumarle a un vector el opuesto del otro. Sumarle al vector OB el opuesto del vector OA. El opuesto del vector OA yo no lo tengo acá graficado y no sé si me da el tiempo para graficarlo con los vectorcitos que me permiten las anotaciones. Se los debo, en este momento es más complicado eso, que puedo tomar un lapicito, no importa, tomo esto que no es, pero bueno, acá grafico muy chiquitito quedó, no me sirvió. Entonces, les decía, no importa. El opuesto del vector A tiene la misma dirección, pero sentido opuesto que A y el mismo módulo. Entonces, si yo al vector OB le sumo el opuesto de A, el vector AB, que sería la suma, va a quedar acá paralelo al vector AB. O sea, no va a ser el que está graficado,
va a ser uno que esté más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, grafico a ver con una recta, este sería el vector opuesto de AB, y después cuando yo sumo, al vector OB le sumo este opuesto, me va a quedar un vector así, paralelo al vector AB. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No era este celeste? ¿Y es este? No, resulta que nuestros vectores son vectores libres. Eso significa que es totalmente, nosotros lo llamamos equipolentes. Este vector celeste y esta línea, que en realidad representa un vector para mí en este momento con un poco de imaginación, es lo mismo, un vector o el otro. Entonces, si son lados opuestos de un paralelogramo, es exactamente igual, es el mismo vector. Nosotros a ese concepto lo llamamos vectores libres. Los eh, los vectores posición no son vectores libres. Van desde el origen de coordenadas al punto de interés. Pero los vectores, en general, son vectores libres. Los nuestros son